Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este ya acostumbrado martes de análisis de coyuntura, ¿no? Desarrollado por Desco. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de nuevas extremas derechas, ¿no? Esto a propósito de que este último fin de mes, ¿no? En marzo, se desarrolló el denominado Foro de Madrid, ¿no? Que ha sido un encuentro aquí en Lima, Perú, en una declaración de Lima, ¿no? Que es una afrenta directa justamente a los otros foros, ¿no? Al Grupo Puebla, ¿no? Al Grupo de Puebla y al foro, y a los integrantes del foro APAU, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy hemos invitado a nuestra ponente, que es Laura Arroyo. Ella es lingüista y comunicadora política, ¿no? Peruana. Ella vive ya varios años en España y es responsable de la formación y discurso en el partido político Podemos, ¿no? Es un partido en España, ¿no? Entonces, les pedimos a todos que cuiden sus micros, ¿no? Y bueno, en esta primera parte, entre 30 minutos, va a haber una exposición de Laura y posteriormente podemos hacer preguntas, para lo cual le pediremos, aperturaremos los micros y que también mantengan prendidas sus cámaras. Entonces, muy buenos días, Laura, y damos este espacio para que puedas hacer tu exposición. Gracias, Daniel. Primero quería agradecer a Desco por la oportunidad de hablar de un tema en el que me he especializado un poco sin quererlo, porque un poco lo hemos vivido aquí en España ya hace varios años, con no solamente el surgimiento, porque el surgimiento de Vox es bastante anterior, sino con la crecida y el envalentonamiento de un partido como Vox y todo lo que significa para el tablero político español. Entonces, me parece interesante compartir apreciaciones a partir de esta historia, ¿no? de esta experiencia que tengo aquí, pero también mezclada con una serie de textos que puedo recomendar a los que deseen, que están saliendo ahora en gerundio sobre este fenómeno de las extremas derechas a nivel mundial. Además de agradecer a esto, como decía, y me gusta porque veo algunas caras conocidas, veo por ahí a Eduardo Bayón, me parece que también, bueno, en fin, he visto algunas caras conocidas y eso siempre anima. Lo que quería empezar por decir antes de plantear unas tres grandes tesis, que es lo que plantearé ahora en mi intervención, es que al ser un fenómeno en gerundio, el de las extremas derechas a nivel internacional, no solamente regional y no solamente peruana, hay muchas cosas que todavía se están analizando en el proceso, con lo cual hablamos básicamente de tesis o de impresiones que son debatibles, por supuesto, se pueden puntualizar un poco más, se pueden discutir, pero creo que son intuiciones importantes, pero siempre partiendo del hecho de que, como digo, pueden debatirse, ¿no? Creo que esto es lo primero que hay que señalar. Y antes de empezar con estas tres grandes tesis que iba a comentar ahora, iba a hablar de una previa, que es el debate terminológico, porque yo sé que hay un debate terminológico en la academia, aquí se ve mucho, pero también se ve en Argentina, por ejemplo, allá, en Perú no lo he visto tanto, ahora que he estado por ahí, por cierto. Hay un debate sobre cómo llamarlas, ¿no? ¿Cómo las llamamos? ¿La llamamos fascismo? ¿La llamamos posfascismo? ¿Neofascismo? ¿Ultraderecha? ¿Extrema derecha? ¿Derecha radical? ¿Derecha populista? En fin, hay muchos términos para referirnos un poco al mismo espectro, diría yo, y no voy a entrar en el debate terminológico. Por eso quería mencionarlo primero que nada. No voy a entrar a ese debate sobre la terminología, porque en este momento siento además que es un debate que nos aprisiona en una torre de Babel y nos aleja de lo que estamos intentando estudiar, que es este fenómeno en curso, ¿no? Y porque además creo que el lenguaje es una herramienta política. Y entonces cada vez que yo elijo las palabras, hago un acto político, una decisión política. Mi decisión política es llamarla sin duda fascismos o posfascismos y extremas derechas, que es lo que, como el rótulo más neutral que podríamos encontrarle, pero como digo, yo utilizo extremas derechas y posfascismos indistintamente. Dicho esto,
Empecemos ya por las tres tesis. Lo primero que quería señalar es que cuando hablamos de las extremas derechas o de los espacios posfascistas políticos, digamos, se piensa mucho que hablamos de partidos políticos. Cuando yo preguntaba en Perú o cuando pregunto en España cuáles son los partidos fascistas o cuáles son las extremas derechas aquí, automáticamente te dicen Vox. En Perú por ahí te me responden López Aliaga, ¿no? Hice el ensayo ahora que estuve ahí hace unas pocas semanas. López Aliaga, Fujimori también me dicen, ¿no? El Fujimorismo, Tudela, Cabero, Quiabra, Cueto, ¿no? Hay como varios nombres que surgen inmediatamente en nuestra cabeza. No es menor, ese es un detalle importante. Pero las extremas derechas no son partidos políticos, tienen partidos políticos, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque así como podría parecer que nos limitamos solo a un espectro político como el de Renovación Popular, por ejemplo, o el de Avanza País, donde están Tudela, Cabero, por ejemplo, o pensar que son movimientos agresivos o el brazo agresivo como la pestilencia, los insurgentes, los combatientes, es limitar la mirada. Las extremas derechas, los posfascismos, como digo, son un universo amplio donde hay partidos políticos, movimientos sociales, pero hay más cosas. Hay grupos de poder empresarial profundamente importantes que financian estos partidos. Hay representantes del sistema judicial que trabajan para estos discursos de odio y de discriminación, hablaré de esto ahora en breve. Hay poderes económicos que financian organizaciones como las think tanks, que son, por ejemplo, la Disenso, que es la que organizó precisamente el Foro de Madrid en Lima, que también incluyen a referentes a nivel internacional influyentes, como son desde Javier Milei hasta Mario Vargas Llosa, y por supuesto que hay también el brazo más importante, diría yo, que es el poder mediático. Todos estos aparatos de difusión mediática que lo que hacen es blanquear en primera instancia y difundir en segunda instancia todos los mensajes de este espectro político. Es mucho más amplio, insisto, entonces, que partidos políticos. Hablamos de un universo de extremas derechas, una cosmovisión, si queremos, que trabaja articulada. Esto es importante porque así podemos delinear mejor al adversario. Además, en el caso del sistema judicial, porque esto me lo preguntaron en Perú y quería apuntarlo, creo que es evidente que hay elementos sanos en nuestro sistema judicial, del mismo modo que hay elementos insanos y tóxicos en nuestro sistema judicial. Algo que hizo inmediatamente Vox aquí en España, y yo esto lo suelo alertar para anticiparnos a las cosas allá también, es que cuando salían leyes de un gobierno progresista, que era el gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que es el gobierno actual, digamos, progresista, tampoco te voy a decir comunista, pero progresista, recurrían dichas leyes al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se encargaba de bajarse algunas leyes incómodas, porque tenían una mayoría de jueces de partido de Vox o simpatizantes de Vox que operaban desde la justicia para revertir en buena cuenta la democracia, porque se supone que la representación parlamentaria tiene que ver con cómo se votó en las urnas. Pues ahí es donde vemos, por ejemplo, cómo opera el Poder Judicial dentro de este universo de extremas derechas. En Perú, que les voy a contar, ustedes lo saben incluso mejor que yo porque viven allá, sabemos ahora mismo, por ejemplo, que el sistema judicial es un brazo fundamental para que se sostenga el régimen de Boluarte, ya sea porque garantice la legalidad de detenciones arbitrarias y de acciones ilegales, como para generar una arquitectura legal que lo avale en términos institucionales. Pues ahí tenemos otro ejemplo de cómo el sistema judicial opera dentro de este universo de extremas derechas. Pero como decía, creo que el poder más importante dentro de este universo, por eso digo, esta es la primera tesis, ¿no? El universo de las extremas derechas, es el poder mediático. Y para esto me voy a poner un poco técnica, pero va a ser muy rapidito, un poco teórica, va a ser muy rapidito, pero creo que a veces nos olvidamos de cosas que ya sabíamos de antes o que hemos leído en otros espacios, que es lo de la batalla cultural. Hace poco, en una entrevista en La República, Emilio Camacho me preguntaba precisamente por esto, por el término guerra cultural o batalla cultural, que están utilizando mucho algunos representantes de la extrema derecha peruana, Tudela, Cabero, entre ellos. Claro, lo preguntaba como una especie de mofa, ¿no? ¿A qué se refiere con guerra cultural o batalla cultural? Y a eso hay que señalar una cosa, este no es un término
fascista ni nuevo. La batalla cultural o guerra cultural que ellos utilizan indiscriminadamente, pero yo utilizo batalla cultural, es un término que viene de los años 30, es un término gramsciano, vale decir, es un término comunista, no es un término fascista, por el contrario, es un término comunista. Y en realidad surge de una relectura que hace Antonio Gramsci de las tesis marxistas, que básicamente lo que señala es que hay un espacio de poder más importante que las instituciones de poder, que podrían ser el gobierno o el parlamento. Este espacio de poder es el que construye el sentido común de la gente. ¿Qué es lo que decía Gramsci? Que, por ejemplo, en ese momento la Iglesia tenía mucho más poder que el gobierno o el parlamento, porque era capaz de delinear los sentidos comunes que luego la sociedad iba a continuar. ¿De qué te sirve tener una ley si tienes mayoría parlamentaria si nadie en el país la defiende? De nada, porque cuando venga un nuevo parlamento la puede eliminar con facilidad, ¿cierto? Esto en Perú además lo sabemos muy bien con un Congreso con la deslegitimidad que tenemos. Pueden intentar implementar muchas leyes y ahorita mismo igual son echados de sus territorios muchísimos congresistas que no pueden ir ni siquiera a visitar en su semana de representación a sus supuestos representados, ¿no? Entonces, claro, es en los espacios donde se disputa este sentido común de las sociedades donde está un verdadero poder. En una época, este poder lo ejercía la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Tenía esta capacidad de plantear sentidos comunes desde valores concretos. En esta época ya no es la Iglesia, claramente, aunque la Iglesia tiene poder, y por supuesto que hay organizaciones religiosas en este universo de extremas derechas, pero el gran espacio que delimita, disputa y en buena cuenta logra generar la comunidad de sentido en una sociedad hoy, siglo XXI, es el poder mediático, los medios de comunicación. Y a esto se le añade, por supuesto, todas las redes sociales que entran dentro de lo que se puede llamar el universo de expresiones de comunicación, si queremos. Pero claro, un tuitero nunca va a ser lo mismo que el Grupo del Comercio. No nos engañemos, ¿no? El Grupo del Comercio tiene más poder que un tuitero. Pero quería plantear esto porque esto es clave. En buena cuenta, quien domina el poder mediático ahora mismo tiene la capacidad de delimitar las agendas públicas y, por tanto, la disputa de los sentidos comunes. Y esto, la extrema derecha lo sabe perfectamente bien. Por eso no es casual que hayan querido tener espacios tan fortalecidos como Fox en la época de Donald Trump en Estados Unidos, o como incluso el papel que tuvieron en un desarrollo arquitectónico que hay un par de estudios interesantísimos de las redes de WhatsApp que se trabajaron en la época de Bolsonaro, en las elecciones en Brasil, por ejemplo, o incluso las comunidades en redes sociales que son tejidas desde Vox aquí en España, donde, por cierto, Vox tiene 2 radios, que esto tampoco es menor. Los poderes mediáticos son fundamentales para la extrema derecha porque sabe que por ahí es donde entra el mensaje. Y una vez que entra el mensaje, empieza a participar en la agenda pública. Y creo que esto hay que tenerlo claro, sobre todo en un país como el nuestro, insisto, donde el poder mediático está concentrado en una misma familia, prácticamente, ¿no? Y creo que esto hay que decirlo porque, y aquí cuento otra anécdota, llegué aquí a España después de haber estado en Perú y estuve googleando buen rato todas las noticias que se habían dicho del Foro de Madrid en Perú. Por un lado me sorprendió que casi no se hablaba del Foro de Madrid. O sea, lo primero que me sorprendió es que se invisibilizara. Ya eso me pareció interesante, porque es como, ¿cómo vas a invisibilizar que hay un foro fascista en tu país? ¿Será que no te parece una noticia tan relevante? Y eso ya me parece preocupante. Pero lo poco que había del Foro de Madrid, esta fue la segunda constatación, era profundamente beneficioso. En el Comercio tienen 2 notas de prensa copiadas, calcadas en el Comercio, me refiero no a un medio del comercio satelital, sino al mismo diario El Comercio. Básicamente es la nota de prensa del Foro Madrid. Es muy concesiva, muy neutral, digamos, pero muy concesiva sobre el tipo de encuentro que hay y las personas que participan en ella. Tenemos un reportaje televisivo en Panamericana Televisión donde sí que es muy concesiva, entrevistan a Rocío Monasterio, entrevistan a la hija de la golpista Yanine Áñez, les dan toda la plataforma para dar sus discursos de apoyo a Dina Boluarte y ni una repregunta, es un reportaje de 3 minutos 20, lo encuentran en YouTube. Esto fue emitido por Panorama. Luego hay un reportaje más en Latina, que me parece que salió en Latina Noticias, o sea que fue en un día de semana, no salió ni en Juliana Oxenford, ni en ningún programa tipo Punto Final, ni nada, sino en el telediario. Y también muy neutral, muy concesivo, han venido, se han reunido, nada más, eso fue todo, y ya está.
Y luego teníamos, eso sí, entrevistas, primero Perú 21 a la hija de Yanine Áñez, ¿no? Que estaba cumpliendo prisión por golpismo, y luego otra entrevista nuevamente a la hija de Yanine Áñez al día siguiente en el Grupo El Comercio, o sea, un día al Perú 21, al día siguiente el Grupo El Comercio, y como vemos, hay un tratamiento de estos personajes y de este foro que a mí sí me llamó la atención y sobre lo cual en Perú no se ha dicho nada. No se ha comentado por qué se ha hablado del Foro de Madrid como se ha hablado. Y creo que esto es algo importante. Esto es una primera alarma que quiero poner sobre la mesa porque a mí esto sí me llama la atención. Me puse a mirar esto justo a propósito de la invitación a ir a dar esta charla. Quise mirar cómo se había tratado el tema y ahí hay para hacer una tesis de análisis crítico del discurso de cómo se está tratando este tipo de encuentros en el Perú, en un momento además en el que vienen casi a rescatar a Dina Boluarte. El tiempo tampoco es casual, ¿no? En un momento en el que está particularmente acorralada hace unas semanas. Dicho esto, la segunda tesis que quería plantear, por un lado está la del universo y cómo operan los poderes en ese universo y por tanto el poder mediático, que siempre lo pongo casi en primera línea de los operadores fundamentales de ese universo. La segunda tesis que plantearía es que hablamos de una internacional reaccionaria. ¿Por qué? Porque no hablamos de un universo de extremas derechas que sea un universo que nos ofrece un modelo distinto o un horizonte distinto de sociedad, un modelo de sociedad nueva. No hacen nada de esto. De hecho, los fascismos de entreguerras, esto lo dice mucho el historiador Stephen Forti en un libro que recomiendo, que es Extrema Derecha 2.0, los fascismos de entreguerras sí planteaban un modelo de sociedad distinto de alguna manera, terrible, discriminador, racista, excluyente, terrible. Pero era un modelo que proponían desde los fascismos. Había una tesis política, un proyecto político. Y ahora lo que tenemos son a un universo de extremas derechas que no te propone un modelo nuevo porque su finalidad es la conservación del modelo. Y esto es clave. Por eso hablo del internacional reaccionario. Internacional porque están articuladas de todo el mundo. Tenemos Vox en España, los remanentes de Amanecer Dorado en Grecia, esto ya casi se murió, Alternativa por Alemania, en el caso alemán, Le Pen en el caso francés, Meloni en el caso italiano, por supuesto, los remanentes del trumpismo que ahora están fortalecidos por el proceso que se le acaba de abrir en Estados Unidos, los espacios bolsonaristas que siguen ahí, los espacios de Argentina que están representados por Javier Milei, que está segundo en las encuestas. O sea, hay una articulación internacional. Entonces, por eso hay que llamarla internacional. Y como yo digo, reaccionaria, porque son la reacción a una serie de avances en derechos, libertades, sentidos comunes, que podamos decir, y que no les gustan. Yo creo que aquí hay que apuntar, por ejemplo, a dos claves. Por un lado, al movimiento feminista. Tal vez en Perú esto se siente menos, pero en espacios como los países europeos e incluso en algunos lugares de la región, como Argentina, como Chile, como Colombia, el movimiento feminista ha sido muy fuerte y ha hegemonizado determinadas demandas y las ha vuelto sentidos comunes, y los fascismos son una reacción a eso, ¿no? Van en contra de esos avances y de esa hegemonía sólida que han ido consiguiendo los movimientos feministas. Y por otro lado, la pandemia. Y aquí sí me quiero detener. Hay algunos que me dicen que el objetivo del fascismo, de los posfascismos, de las extremas derechas es recortar derechos y libertades y punto. No, eso es el modus operandi para lograr el objetivo. El objetivo final es, en buena cuenta, la conservación del modelo. Y el modelo es el modelo neoliberal. Los fascismos siempre han sido capitalistas, también los fascismos de entreguerras, incluso los fascismos que proponían, como digo yo, un modelo distinto, proponían un modelo capitalista también. Pero ahora, el neoliberalismo, que es la fase contemporánea del capitalismo, los nuevos espacios fascistas, los neofascismos o extremas derechas, si queremos, defienden conservar y endurecer el modelo que ya conocemos. Hagámonos una pregunta: ¿qué modelo económico defiende Vox? ¿Qué modelo económico defiende López Aliaga? ¿Qué modelo económico defiende Bolsonaro? ¿Qué modelo económico defiende Trump? Ninguno de ellos tiene un modelo económico alternativo al neoliberal. Y creo que esta es una clave fundamental. Las extremas derechas son
un espacio que busca preservar y endurecer el modelo que ya conocemos. Y por eso es que se han endurecido después de la pandemia, porque la pandemia le dio una herida muy dura, muy grande al modelo neoliberal. Una herida que hizo que a nivel mundial, pero en el Perú en particular, esto lo recuerdo mucho, empezáramos a preguntarnos cosas que antes nunca nos hubiéramos preguntado. Bueno, antes me refiero a desde la dictadura fujimorista hacia adelante, no nos habíamos preguntado, ¿no? El rol del Estado, la garantía de derechos, el tope de precios, a lo mejor, porque que te cobren 100 soles por un panadol tal vez no estaba bien, que te cobren 100.000 soles por una noche en una cama UCI, a lo mejor era un abuso. Empezó a haber una serie eh, de impugnaciones al sistema cotidianas a partir de la pandemia, de esas colas enormes por conseguir un balón de oxígeno, a ver si recordamos, ¿no? Y todo eso que impugnó al sistema de alguna manera golpeó de muerte a ese sistema. Me salgo un poquito de las extremas derechas para apuntar que de alguna manera la victoria de Castillo es consecuencia de esa impugnación al sistema social también. No se entiende sin eso tampoco, ¿no? Es importante entenderlo en esa lógica de impugnación al modelo que estamos viviendo y que al final nos condena pues no solamente a morir. En una pandemia nos condena que ni siquiera podemos combatir la pandemia porque muchos no podemos ni pagar una cama UCI, ¿no? Entonces creo que esa desigualdad evidenciada, ese modelo injusto evidenciado, fue tal vez el motor principal de que la reacción, vale decir, la necesidad de preservar ese modelo a toda costa, se volviera mucho más agresiva. De ahí que no es que nacen las extremas derechas con la pandemia, pero sí se recrudecen en sus formas y también ganan muchos más apoyos de poderes económicos, empresariales, insisto. El momento en que Mario Vargas Llosa hace el tránsito de demócrata liberal a, yo lo llamo directamente el premio Nobel del fascismo, tiene que ver precisamente con preservar el modelo en el cual él es un privilegiado. Porque hay que reconocerlo también, las extremas derechas y las derechas tienen muchísima conciencia de clase. Y saben muy bien que tienen que preservar lo que tienen. Entonces, eso se explica, insisto, en este golpe al modelo que fue la pandemia y por tanto la reacción feroz que supuso que se envalentonen todas estas fuerzas de extrema derecha, ¿no? Y por eso insisto en esta idea de la internacional reaccionaria, que digamos tiene un caldo de cultivo muy concreto, y esto hay que plantearlo así, porque muchas veces para atacar a las extremas derechas hay que atacar primero más bien de dónde surgen, cuál es el caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo de las ultraderechas es precisamente ese neoliberalismo que ellas quieren preservar. Eh, en términos de Foucault, por ejemplo, ellas crecen en el malestar de esta época, ¿no? En todos los malestares que vemos en esta época, en las inseguridades de esta época, ¿no? Y en esta época, porque el neoliberalismo nos lleva precisamente a eso, hay un montón de inseguridades vitales. Inseguridades que hacen que yo, Molvina, Daniel, cualquiera que está en este espacio y cualquiera que está afuera, sabe algunas cosas y hay otras respuestas que no tenemos. Por ejemplo, que podemos ir a trabajar y eso no garantiza tener un sueldo digno y derechos laborales. Eso es una inseguridad vital. O que podemos incluso tener un sueldo medianamente decente y eso no garantiza que si mañana se pone enfermo mi hijo, lo pueda llevar y pagar una clínica para que se cure. Esa es una inseguridad vital. O que haga lo que haga, me deslome, tenga 2 o 3 trabajos y cualquiera de estas cosas, nada garantiza que pueda llenar la nevera a fin de mes si la inflación sigue como sigue. Eso es otra inseguridad vital. Y entonces tenemos un contexto de preguntas sin responder. Todos los días nos hacemos estas preguntas. Yo me pregunto si mi madre, si se pone enferma, podrá costarse una clínica o cuánto tendré yo que pagar para que pueda costeársela, si podremos llegar a cubrir esa clínica. Quienes tienen hijos pensarán en cómo harán para pagarle el colegio. Nada garantiza esto y de esas inseguridades surge una sensación y esa sensación es el miedo. El miedo tiene una contracara, son como 2 caras de una moneda. La contracara del miedo es el odio. Y es precisamente ahí, en ese odio, en esa desesperación, donde las extremas derechas tienen su mayor éxito. Porque lo que hacen las extremas derechas es decirte, Daniel, tú no puedes pagarle el colegio a tu hijo porque ha venido un venezolano y te ha robado ese dinero. Y entonces Daniel, que claro, seguro que sabe que eso no es verdad, como siente ese odio y siente ese miedo, necesita volcarlo en alguien y entonces pasa lo que acá llamamos la pelea entre el último y el penúltimo, ¿no?
que es precisamente donde atacan y donde operan las extremas derechas. Lo hacen en Europa también, diciéndole a los españoles más precarios, por ejemplo, a las españolas más precarias que no tienen ni trabajo, ni pensión, ni nada, que la culpa es de las migrantes que venimos de otros países, porque les robamos el trabajo. O sea, automáticamente hacer esta pelea entre el último y el penúltimo para que no te enfoques en que el problema es el modelo, donde no puede ser que si trabajas no puedas garantizar vivir medianamente dignamente, ¿no? Ese periodo de tu vida, ¿no? Entonces creo que la clave por eso es entender que no es que las extremas derechas tengan un discurso loquito, que se les ocurra de la nada a un par de fanáticos, hay fanáticos por supuesto, sino que es un discurso que se ancla en las condiciones que le ofrece el neoliberalismo, con su precariedad, con su desigualdad perpetuada, con todas estas formas de inequidad constante y con no garantizar derechos, con no garantizar vidas dignas. Ahí es donde la extrema derecha encuentra su mejor caldo de cultivo y por eso quieren preservar ese mismo modelo también, ¿no? Entonces creo que eso es importante siempre señalarlo, porque el fascismo, y esta es la tercera tesis precisamente, en realidad el fascismo fue, y ahora los posfascismos son, el último recurso de las élites para sostenerse en los espacios de poder. Esto en realidad no es nuevo, esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimos analistas, muchísimos pensadores, pero creo que es importante recordarlo. Eh, Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿En qué momento el consenso democrático en Perú se rompió, ¿no? ¿En qué momento? Claro, decimos, claro, cuando no aceptaron la victoria de Castillo y el fraude, y quisieron hacer que el fraude, y hicieron la comisión en el Congreso investigadora del fraude, y no validaron los votos. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero no es solo por Castillo, o sea, es más, diría yo que ni siquiera era por Castillo en realidad, ¿no? Claro que sí hay un componente racista, claro que sí que había un componente anticastillista en esos sectores, pero en realidad hubiera pasado con cualquiera que hubiera impugnado el modelo, por más que luego no lo hubiera hecho, porque Castillo no tuvo un modelo antineoliberal en el gobierno tampoco, pero con cualquiera que hubiera planteado una reforma, ni siquiera un cambio, una reforma mínima a ese modelo, iba a recibir precisamente esta misma respuesta. Eh, Hace poco hablaba con unas amigas también allá en Perú, precisamente a raíz de una charla sobre extremas derechas, sobre qué ha pasado con las derechas, ¿no? ¿Por qué no hay derechas democráticas, básicamente? ¿No? Digo, claro, es que las derechas democráticas han sido canibalizadas por estas extremas derechas, que necesariamente son antidemocráticas. ¿Y por qué? Por una cuestión de supervivencia. Si nos ponemos a pensar ahora en la situación en la que está el Perú precisamente, en la situación en la que está con este régimen totalmente ilegítimo, donde básicamente no pueden ni siquiera pisar las calles del país en que gobiernan, porque los echan, y eso es ilegitimidad absoluta, decimos entonces, ¿por qué todavía tiene tantos apoyos? O sea, Boluarte parece estar acorralada, la gente no la quiere, 70% la quiere fuera, pero se queda. ¿Cómo hace que se quede? Pues claro, esta es la clave, porque los apoyos que tiene son precisamente los poderes que le permiten sostenerse. Boluarte no es poderosa ella no es nadie. Ella es poderosa por todos los poderes que la mantienen en el poder. Es al revés. Y son los mismos poderes que de alguna manera operaron en contra del gobierno anterior, pero que además hoy están dispuestos a blanquear al fascismo sin ningún problema porque son conscientes de que el fascismo puede no gustarles mucho, pero es útil para sostener su modelo. Al final del día, lo que está en juego, insisto, sigue siendo el modelo. Y por eso es que Boluarte será útil mientras sea útil, luego la cambiarán y pondrán a otra persona que le siga siendo útil, pero es el modelo lo que busca preservar esta coalición de gobierno actual, digamos, que es como una coalición de perdedores en el 2021, que son ahora los que gobiernan. Y por tanto, ahí es donde tenemos una ventana de oportunidad, una puerta abierta para que estos espacios fascistas se envalentonen y crezcan. Ver que los grupos como la Pestilencia pueden gritar lo que les da la gana en la calle y que la policía un poquito más y grita con ellos en lugar de detenerlos, mientras que tienes a peruanos y peruanas que viajan desde otros lugares a Lima y los detienen arbitrariamente o disparan como las mujeres aymaras en el centro de Lima con perdigones directamente al cuerpo pese a que cargan a sus hijos, es una evidencia de que la policía tiene elementos bastante posfascistas.
Y esto hay que decirlo así. Las fuerzas del orden están operando dentro de esas lógicas porque en realidad las derechas renunciaron a ser demócratas. Y renunciaron a ser demócratas porque su supervivencia depende de ello, de renunciar a esa democracia. Lo hicieron en 2021 y lo sostienen hasta ahora porque sienten que es lo que toca para preservar el modelo. Y dicho esto, y ya tampoco quiero extenderme mucho más, quería hacer 4 apuntes del modelo, digamos, del modelo posfascista de las extremas derechas, digamos. Me parece interesante como 4 guiones para tener un poco claros. Mm. Hay varios analistas que tienen más puntos, ¿no? Por ejemplo, Jason Fonley en un libro que se llama Facha, te recomiendo, tiene 10 puntos de su modelo, me parecen interesantes, yo los he sintetizado todos en 4, Forti tiene 6, Traverso tiene 4, o sea, hay como diferentes puntos, yo he intentado sintetizar todo en 4 porque me parece que es más rápido de entender, pero luego sobre esto también lo podemos debatir, que se me pueden escapar cosas, como 4 grandes pirámides, 4 grandes pilares, digamos, de los modelos posfascistas y que, por cierto, veremos que es el mismo modelo que ya está aplicando Boluarte. Y lo digo como un detalle que no es menor, ¿no? Para que luego no nos digan, pues a lo mejor es que Boluarte ya está aplicando el modelo fascista hace rato en el Perú y parecemos no darnos cuenta. Lo primero, ya lo he mencionado, es la conservación y el endurecimiento del modelo neoliberal. Esto ya lo hemos mencionado, lo he comentado con detenimiento, así que creo que no hace falta ahondarse ahí. Básicamente, un modelo exclusivo, ¿no? Que excluye a las mayorías, incluye solo a las minorías privilegiadas y que necesita de la desigualdad para sobrevivir. Algunos me dicen, el neoliberalismo genera desigualdad, sí, pero lo más importante es que el neoliberalismo necesita de la desigualdad para sostenerse. No es que la genere y punto, que ya estaría mal, sino que la desigualdad es condición de posibilidad para que el neoliberalismo se sostenga. Eso es lo más perverso. Y el neoliberalismo no es solamente un modelo económico. El neoliberalismo es un modelo político, es un modelo social, es un modelo cultural. El neoliberalismo genera sujetos políticos individualistas, bajo la falacia y el mito del peruano emprendedor, decir yo soy mi propio jefe y trabajo 20 horas al día, no duermo nunca, no tengo derechos laborales, tengo un carrito sanguchero y no tengo jubilación, pero soy mi propio jefe, así que soy un exitoso, pues ese es el gran éxito del neoliberalismo peruano, es que te hicieron creer que ese modelo realmente significa éxito, cuando claramente es precariedad, explotación, abuso laboral, desigualdad, y todo lo que podamos decir. Pues el modelo neoliberal, por eso insisto, no es solo económico, es el sujeto político que construye una sociedad que defiende ese modelo, ¿no? Entonces, lo primero es, como decía, la primera pata del modelo de los posfascismos es conservar y endurecer el modelo neoliberal. La segunda pata, que tiene que ver con la primera, es el recorte de derechos, porque claro, tú no puedes conservar y endurecer el neoliberalismo si no recortas derechos, porque no sería coherente dentro de esta lógica posfascista. Pues ese recorte de derechos, por supuesto, que supone discriminación racial, discriminación de clase, discriminación de género, discriminación a cualquier colectivo que salga de la horma de este pensamiento conservador, cualquier familia que no entre en su concepción de familia, núcleo, mujer, hombre, hijos, cualquier pareja que salga del canon mujer, hombre y punto, binario, ¿no? Pues del mismo modo, estos recortes de derechos son parte de su avanzada, son necesarios para su modelo, ¿no? Esto creo que además en el caso peruano es bastante obvio y creo que es evidente que eso también está pasando con Boluarte, por supuesto. El tercer pilar del modelo de las extremas derechas o de los fascismos es el autoritarismo como forma de ejercer el poder. No es un autoritarismo porque sí, es porque se concibe que el poder solo puede ejercerse de manera autoritaria. Claro, tiene sentido, porque las desigualdades generadas por el modelo o el recorte de derechos puede generar una población que se levante, cosa que está pasando en Perú. Y por tanto, la única vía que tienes para sostenerte en el poder es autoritaria, es utilizar la fuerza. Esto también, Boluarte, insisto, lo cumple al pie de la letra, calco y copia. Básicamente, como no le queda ninguna legitimidad, solo le queda recurrir ¿a qué? A la fuerza. Y entonces se acaba el fin de separación de poderes, las instituciones dejan de operar para la institucionalidad democrática y operan para el régimen. Esto, insisto, también lo vemos
en el modelo actual implementado por Boluarte, ¿no? Esa es la tercera pata, el autoritarismo. Y la cuarta pata es la de la eliminación del adversario. Esto no es nuevo y esto además lo vimos en los fascismos entre guerras muy claramente. Hitler, Mussolini, expertos en eliminar al adversario, empiezan eliminando de manera que parezca casi accidental, acusándolos de algo, deteniéndolos arbitrariamente y nunca más los podías ver, luego amedrentando a sus familias, amedrentando a las personas para que no se atrevan a tener una voz disonante de alguna manera con el régimen, y luego ya llegar a, en última instancia, el silenciamiento final, el asesinato de las voces incómodas. Obviamente pasando por la ilegalización de partidos, obviamente pasando por la eliminación de derechos para determinados líderes sociales, sindicales, políticos, e insisto, esto tampoco está muy diferente del régimen de Boluarte. Detenciones arbitrarias, hemos visto un montón. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, están haciendo un trabajo invaluable precisamente por todo eso que está ocurriendo. Entonces, esto ya ocurre. El amedrentamiento de los personajes que impugnan este régimen también está ocurriendo. ¿Qué otra cosa fue sino la prisión preventiva de Janet Navarro, que ahora ya se la han retirado por 36 meses originalmente por llevar 1.900 soles? Pues eso es amedrentar en toda regla, ¿no? O Cirilo Jara, que pasó lo mismo, aunque a él no le dieron prisión preventiva, pero sí le han dado libertad con restricciones, o a tantas otras personas, como por ejemplo los campesinos que fueron allanados, algo que nos olvidamos mucho, a las 2 primeras semanas del gobierno de Boluarte en la Confederación Campesina del Perú, en su local, y que fueron llevados durante 24 horas y los han empapelado a 20 de 27. De esto no se dice nada, pero 20 de 27 tienen que llevar un proceso judicial y no sabemos con qué garantías llevarán ese proceso judicial y por supuesto no tienen tampoco recursos para costear abogados para llevar ese proceso. Pues eso también es parte del amedrentamiento. La represión feroz que les voy a contar, desde Rosalino Flores con 36 perdigones hasta que da igual si fueran 36 o 2, pero es vergonzoso que hablemos de un caso como el de Rosalino Flores, que ha muerto por 36 perdigones disparados a su cuerpo directamente a matar, como ya en suma por los más de 50 muertos que tiene este régimen. Entonces hablamos, como digo, de un silenciamiento del adversario clarísimo, pero no hablamos de un silenciamiento del adversario hoy 11 de abril, sino hablamos de un silenciamiento del adversario desde el 8 de diciembre. Creo que eso también es importante señalarlo. Y entonces, sé que esto puede ser duro, pero justamente porque creo que estas 4 patas del modelo que defienden los posfascismos están graficadas en el Perú de hoy, y esto es con la idea con la que quiero dejar, es que es importante tomar en cuenta que el Foro de Madrid no es un espacio menor, no es un capricho de los fachas que vienen a Lima a tomarse fotos en La Molina. Ojalá, porque si fuera así, yo me estaría preocupada. Pero no es eso. No es eso. Es un espacio para demostrar un músculo importante para ellos de cara a sus alianzas internacionales, pero sobre todo para dar un espaldarazo a Boluarte, no por Dina Boluarte, sino a todo el gobierno que ella todavía encabeza, porque después de que perdiera Bolsonaro en Brasil y Lula le ganara en las urnas, el Perú se ha convertido en el bastión del fascismo en la región. Eso es algo que he comentado ya en más de una ocasión. Perú es el gran bastión del fascismo en la región, de ahí que estén muy interesados en Perú. Lo veo aquí en España, se ve en otros países, en México, en también los posfascismos bolivianos, que como hemos visto han estado desfilando por un par de medios allá. No es menor. He leído algunos artículos donde se dice que no lograron su cometido, que Abascal ni siquiera llegó a Perú, que no son tan poderosos. Yo diría que tengamos cuidado con esas lecturas. Claro que son poderosos y claro que hay reacción, pero sigue siendo más poderosa la calle y la pulsión democrática peruana, por supuesto que sí, pero no podemos perder de vista el envalentonamiento que están teniendo gracias a este régimen que está cumpliendo las 4 condiciones del modelo que piden los posfascismos. No podemos perder de vista lo que significa ahorita mismo el Perú para esta internacional reaccionaria. Vargas Llosa es ahora mismo uno de sus principales exponentes a nivel internacional en términos de influyente, de figura influyente. Abascal menciona a Perú siempre que puede aquí en España, porque hay una comunidad peruana importante aquí también, esto hay que decirlo, pero no solo por eso, sino porque sabe que en Perú ahora mismo es donde se juega
perder o no perder la región. Y creo que esto, pues, dado que hablamos entre peruanos y peruanas, es importante tenerlo en vista porque nos enfrentamos entonces a un adversario que es verdad que está débil dentro, cada vez está más débil dentro, yo creo que cada vez está más acorralado, pero también es verdad que no es tan débil fuera, porque la reacción está también lista para enfrentar cualquier ola democratizadora, como hizo en su tiempo en Europa, cualquier ola democratizadora que pueda haber en la región, y Perú en este momento está también teniendo una ola democratizadora potente. Y la forma de vencer a la agenda posfascista es un frente democrático que ya existe, está en las calles, y que lo que hay que hacer es sumarse a él y evitar que ceda, que se caiga, y sobre todo que sea una crisis que se cierre por arriba en lugar de cerrarse por abajo con ese movimiento popular y plebeyo que está defendiendo la democracia mejor que nadie. Y con eso yo digo que ya estaría. Gracias, Laura, por este excelente análisis. Bueno, en esta segunda parte vamos a pedir al público que pueda encender su micro, su cámara y hacer una pregunta, una reflexión sobre lo escuchado, ¿no? O también pueden levantar la mano para darles el acceso. Sí, bueno, mientras se van animando, yo reflexionar, ¿no? Sobre esto que mencionas, de todos los poderes que tiene esta derecha o esta derecha extrema, ¿no? Por un lado, el poder mediático, ¿no? Que es fuerte, ¿no? A nivel nacional. Es este poder religioso, ¿no? Que se traduce, pues, en el Opus Dei aquí en Perú, en sus regiones. Dos poderes del Estado, ¿no? Que son tanto el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, y otro poder que es el económico. Entonces, que justamente esto ha encrudecido y se ha visto más radical estos últimos meses. Yo quisiera preguntarte si es que tú consideras que, porque ya desde hace 10, 15 años creo que había un debilitamiento importante de este modelo económico neoliberal, que ya estaba debilitado, puesto de las crisis económicas mundiales, que de una u otra forma afectaron, que ya como que se veía la pronta caída, ¿no? Que si después de la pandemia esto ha cobrado mayor fuerza, ¿no? Y o sea, se podría decir que se ha reforzado, ¿no? Considerando que, bueno, ahora han logrado unirse, ¿no? Y efectivamente esto del foro ha quedado también, yo bueno, busqué bastante información local y había muy poco, ¿no? Y yo ahora reflexiono con lo que tú mencionas que esto también era conveniente, ¿no? Entonces, primero, Jorge, si puedes prender tu micro y tu cámara para tu pregunta. Hacemos una ronda de preguntas y después tu reflexión, Clau. Gracias, Daniel. Buenos días con todos, con todas, y gracias a Laura por tu interesante, brillante exposición sobre que nos ha hecho pensar muchas cosas que están pasando en nuestro país. Y estaba pensando algo que también decía Daniel, este tema de poder mediático, ¿no? O sea, entre comillas, bueno, cuán importante es este poder mediático para poder influenciar en la población, ¿no? En el ciudadano de pie, la ciudadana de pie, ¿no? Y sobre todo esto que te venden la idea de que este modelo hay que mantenerlo, ¿no? Y aquí se podría hasta agregar que un modelo económico no se debe cambiar, más bien hasta tiene que mantenerse o promover su modelo económico extractivista y todas estas cosas que te venden, y la gente está convencida, la mayoría, porque si no, digamos, en la otra punta, como siempre estamos votando por estas ideas, ¿no? Y sobre todo también esto, cuando decía lo de los pilares, estaba pensando también, claro, es obviamente mantener el modelo neoliberal, este tema del recorte de derechos, el autoritarismo y sobre todo también la eliminación del adversario, pero también aquí cómo se está relacionando y cómo están apareciendo casos de corrupción. O sea, la corrupción es bien fuerte y todos los empresarios, el mismo alcalde, busca la manera de no pagar los impuestos de sus empresas, entonces también, y obviamente tienen relaciones con el Poder Judicial y tienen recursos para poder, digamos, a dilatar los pagos de impuestos, entonces también al tema de mantener el modelo también hay casos de corrupción
Y ahí la pregunta es, ¿qué esperamos? O sea, tú decías que hay que tomar en cuenta este tema del Foro de Madrid, pero ¿qué se espera para el Perú, ¿no? Acá se supone, bueno, está muy confiado de que todo ya se ha tranquilizado y que este gobierno se queda hasta 2026. Pero ¿qué se espera frente o teniendo en cuenta el Foro de Madrid para, digamos, poder, como dices tú, mantener un poco este bastión del neoliberalismo o del fascismo que está en el Perú, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Eduardo, tienes la palabra. En principio, agradecer la presentación, que es muy útil, y poner, digamos, una nota a pie de página que quizá hay que incorporar para entender por qué acá la historia del Foro de Madrid no genera mayor curiosidad ni temor, porque es tan conocido como el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo. Es decir, la desvinculación de la opinión pública con lo que ocurre en el mundo es una constante en la historia de la política en este país, y es una constante que ha sido instrumentada, en particular a partir de la existencia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, por la derecha y por los medios de la derecha. Yo señalo eso como comentario porque más allá de quienes andamos metidos en la política y en el seguimiento cotidiano de esas cosas, a la gente francamente no les preocupa ni les interesa este tipo de cuestiones. Ya, dicho esto, digamos, dos comentarios y una pregunta. Y partiré por la pregunta. Y la pregunta tiene que ver eventualmente con mi mirada más tradicional y más clásica de las cosas. Si el poder de los medios es el primero a mirar, la pregunta elemental es quién está atrás de los medios. Y la pregunta es elemental porque si uno mira los medios en este país y mira los grupos de poder económico, uno encuentra una funcionalidad, no encuentra relaciones directas, y me da la impresión que eso es lo que ocurre en general en el mundo. Y por lo tanto, de ser cierta esa afirmación, que sin ninguna duda es provocadora, estaríamos frente a uno de los cambios más significativos que llegan con la globalización y que son parte del ambiente y del contexto. Eventualmente explica esto de esta, digamos, extrema derecha 2.0 en versión Forni, que también recomiendo el libro, tiene la virtud de hacer un resumen, un tanto sesgado, pero de hacer un resumen del importante debate que hay en este tema. Entonces, la primera reflexión. Humberto Eco, en un texto de inicios de la última década del siglo pasado, desde la cultura, y por lo tanto siguiendo una tradición bastante gramsciana, encontraba que había una suerte de lo que él llamaba el eterno fascismo histórico. Y alrededor de ese eterno fascismo histórico identificaba en el capitalismo, a lo largo de la historia de esta, un conjunto de elementos que se combinaban de distinta manera, pero que estaban presentes muy claramente a partir de fines del siglo XIX y sin ninguna duda a lo largo del siglo XX. Y ahí, entre otras cosas, él identificaba el culto a la tradición, el rechazo al modernismo, el culto a la acción por la acción, la resistencia a cualquier posibilidad de crítica, el miedo al otro, la apelación a la clase media que iba a estar permanentemente frustrada por la propia lógica del capitalismo, a la obsesión y a la fantasía permanente del complot y la conspiración, de alguna manera, para ordenar la realidad, al culto a la guerra, a formas de elitismo popular, a lo que él llamaba, creo que merecía otro nombre, pero en fin, a lo que llamaba populismo cualitativo, y
incluso hablaba de la creación de una neolengua. Estos elementos que han atravesado la historia del siglo XX y que adquieren una forma particular en el siglo XXI, me da la impresión que nos obligan a sofisticar los análisis. Y me da la impresión que en esa sofisticación de los análisis, algunas cosas a mirar es cómo parte de esto, digamos, de estos discursos que corresponden a esta extrema derecha, a partir de una relectura derechista de Gramsci, intentada desde los años 60 y 70 en Francia por gente como de Benoit, por ejemplo, hacen de la guerra cultural y de la hegemonía cultural el centro, la palanca a partir de la cual van a mover su discurso frente al mundo para defender, yo no me atrevería a decir el orden neoliberal, para defender el capitalismo. Es decir, la lógica eterna del capitalismo es la lógica de su defensa, y el neoliberalismo ha sido un momento y una forma con características particulares de esta defensa. Lo interesante es que la defensa tiene que hacerse, digamos, la defensa del capitalismo tiene que hacerse a contracorriente. Uno de los hijos, sino del hijo más importante del capitalismo en la política, que es la democracia, que dio lo que dio la democracia liberal y que ahora tiene que vaciarse de contenido porque es más o menos evidente que entra cada vez en contradicción mayor con el sistema. Primer comentario. Entonces ahí hay una tensión que es crucial mirar. Peor aún en el caso de países como el nuestro, en donde la democracia ha sido normalmente una caricatura. Y la segunda cuestión tiene que ver con la capacidad de esta derecha y como parte de los cambios en el mundo, en la globalización, en la manera de acumular, en la manera de organizarnos, y del telón de fondo que durará unos 40 o 50 años más, me temo, de la disputa por el planeta entre Estados Unidos y la China, en donde ya Rusia es hoy día un peón menor, ¿no es cierto? Y un peón menor, que sin embargo es parte del tablero de los juegos de estas disputas, digo, la capacidad de apropiación de discursos que tuvieron una historia y un sentido particular. Y estoy hablando de parte del discurso feminista, estoy hablando de parte del discurso ambiental, estoy hablando de parte del discurso LGTBI, ¿no es cierto? Sí, claro, en el Perú tenemos caricaturas de ese asunto, no sé, este congresista hablador Avero, digamos, es un ejemplo de ese tipo de intento patético. Y sin embargo, este tipo de intento, si uno mira a Europa, hace que los politólogos empiecen a descubrir de pronto que ha surgido un ecofascismo o empiecen a darse cuenta que hay una cantidad de mujeres fuertes que incluso hacen de su condición de mujer, el caso de Meloni en Italia fue clarísimo, parte del eje de su campaña. Ya, entonces, en esta lógica de cooptación de discursos, termino con esto, me da la impresión que el requerimiento de un análisis más fino y más cuidadoso de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos al frente es crucial. Y en el caso de un país como el nuestro, en donde estas cosas no se discuten, en donde estas cosas, no sé, corresponden al mundo de una minúscula élite que fue en el pasado de izquierda, no hay élite de derecha en este país, las élites de derecha terminaron a inicios del siglo XX, élites intelectuales, estoy diciendo. En este país el asunto es más urgente porque supone una necesidad de poner información sobre la mesa, y circular esa información, de analizarla y de ir evidenciando la importancia que, en fin, tiene para nosotros. Me da la impresión que sin magnificar lo que puede hacer, digamos,
un personaje francamente menor como Dina Boluarte en este escenario. Si yo tuviera que hacer un símil, diría que Dina Boluarte es a la extrema derecha 2-0 ya, para usar el esquema de Forni, lo mismo que Pedro Castillo a la izquierda. Gracias. Gracias, Eduardo Bayón. Alejandro Arrieta tiene la mano levantada. Gracias, Daniel. Quiero agradecer a Laura por la brillante exposición y por el escenario que nos ha pintado respecto a las extremas derechas. Yo quería dar una opinión más descontextual del centro del Perú, porque es la zona donde nosotros estamos acentuados y es la zona donde literalmente nace Perú Libre, que es uno de los partidos que ha encarnado a la extrema izquierda, que finalmente ha sido uno de los actores que ha sido o que ha estado dentro del escenario de fragmentación de las izquierdas. Y entonces este escenario de fragmentación es un elemento, creo que común ahora, que ayuda ciertamente al posicionamiento de la ultraderecha en el país. Creo que no es necesario que un ciudadano o una ciudadana pueda tener cierto conocimiento o expertise en temas vinculados a política para que pueda dar una opinión respecto a este amplio o a este deterioro de la izquierda o fraccionamiento de la izquierda. Cada vez más se han fraccionado y sus representantes o sus cuadros técnicos han hecho que la izquierda tenga una pésima imagen y por ende un imaginario colectivo en la población bastante pésima, sobre todo en este último tramo, ¿no? Donde Castillo ha representado a la izquierda en el Perú. Entonces, creo que ese es un elemento. Pero detrás de ello, creo que si hablamos en términos de movilizaciones sociales, tanto en los Andes como en la Amazonía, creo que este tema de las discusiones o de las posiciones ciertamente no son un tema que son parte de las agendas de las organizaciones. Creo que no es un tema que se está discutiendo, más bien las agendas de las organizaciones ciertamente van por otro lado a temas políticos. Seguramente se vinculan, ¿no? Esto y se hace visible en épocas electorales, pero cuando no lo son, definitivamente muchas organizaciones ni siquiera se aproximan a un debate o una conversación sobre estos temas. Entonces, creo que este es un elemento que habría que resaltar, ¿no? De alejarse de las organizaciones sobre la conversación sobre estos temas, ¿no? Esto al menos uno puede visibilizar en las organizaciones del centro del Perú. Entonces, este es un elemento que quierase o no, mm, acrecenta, podría decir, el elemento de fraccionamiento de las izquierdas. Los líderes son los mismos de siempre, ¿no? Los que representan, y esos han hecho que en los últimos años la izquierda sea mal vista pues, en el Perú, ¿no? Y eso es un tema que favorece a la extrema derecha. Entonces, el escenario, si bien es cierto, hay poderes fácticos, digamos, detrás de todos estos elementos que posicionan a la ultraderecha, pero siendo sinceros, la izquierda prácticamente le ha regalado el terreno a la derecha y eso ha permitido que en estos últimos años se posicione y en el Perú en particular, ¿no? Entonces, en este escenario, creo que ver las experiencias en todo caso de otros países puede ayudar, ¿no? Pero no es tan alentador. Entonces, bajo este escenario, ¿qué nos podrías comentar, ¿no? Digamos, organizaciones no tan comprometidas con esto. Hubo algunos intentos, como en el caso del sur, por ejemplo,
de movilizaciones por querer sacar a Boluarte, pero con agendas bastante dispersas, ¿no? Que no necesariamente respaldan otros sectores de la población rural, sobre todo del Perú. Entonces, creo que eso nos hace pensar que no necesariamente las organizaciones están en sintonía. Nunca lo estuvieron, pero creo que ahora hay mayor polarización, ¿no? Eso, Laura, gracias. Gracias, Alejandro. Voy a leer dos preguntas, ¿no? Una relacionada ahí con la que ha mencionado Alejandro, de Patricia Pinto, ¿no? Donde nos dice: dada la precariedad de los partidos de izquierda peruana, sin posiciones claras y con energía para petardearse por dentro, ¿a quién le toca hacer el trabajo político para hacer frente a la ultraderecha y su avance en el país, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Según tu experiencia, ¿no? La experiencia que has vivido en España, y teniendo en cuenta la idiosincrasia peruana. La otra pregunta viene de Pilar Arroyo, que nos dice: muchas gracias por la exposición, pero que ha tenido que salir a las 10 porque tenía otro evento. Y ella hace una pregunta para escucharla en la grabación. Si podrías fundamentar un poco más, ¿no?, a qué es lo que llamas esto del post-fascismo. Esas dos preguntas. Mario, ya la última, Mario, para que puedas hacer tus comentarios. Adelante, Mario. Muchas gracias. Agradecer la presencia de Laura, esta invitación que seguramente le hizo Mulvina. Nos da elementos para seguir la reflexión sobre este tema. Quizá habría que ampliarlo a una lectura que incorpore, por ejemplo, todo lo que ha sido la investigación y el pensamiento de personas como Francisco Durán, que nos plantea un problema muy serio y que yo lo relaciono con las amenazas y las debilidades que tiene esta derecha política e inclusive la derecha económica del país, que tiene que ver con la creciente presencia de capital extranjero en las actividades económicas determinantes o centrales en el país, que generan evidentemente nuevas formas de contradicción entre los intereses del débil capitalismo nacional, los intereses de los sectores populares y el proletariado rural y los trabajadores mineros principalmente, y que entonces hacen que la mirada que pueda tener esta derecha fascista o neofascista, yo diría que no llegan a tener una categoría de fascismo articulado. Es un pensamiento más bien primario de mucha gente, más vinculado a lo religioso tradicional. Yo diría más una derecha franquista que una derecha fascista, la que tenemos en el país. Pero bueno, aparte de eso, quería preguntar cómo debiéramos incorporar esos elementos, es decir, lo que significa para este grupo de la derecha nacional la presencia, por ejemplo, creciente de la inversión china en el país, que ya casi es, si es que ya no es, la inversión extranjera más importante en el Perú, y que definitivamente en la trama del análisis político y social no podemos dejar de lado las tendencias y procesos económicos que están ocurriendo. Gracias. Gracias, Mario. Ahora sí dejamos a Laura para que pueda hacer sus comentarios, sus reflexiones frente a las preguntas. A ver, son varias preguntas, voy a intentar ir en orden, aunque las preguntas pues igual nos llevan por temas un poco distintos. Empezaba por lo primero, que era un poco lo que apuntabas tú, Daniel, al inicio, sobre cómo operan estos poderes y se ha recrudecido el debilitamiento del modelo económico tras la pandemia, ¿no? Esto, bueno, un poco lo comentaba en la exposición, yo diría que sin duda, o sea, yo creo que no podemos entender la crisis del neoliberalismo actual sin
narrar necesariamente la herida que le ha generado la pandemia al sistema, ¿no? Y no por una cuestión antojadiza de que la pandemia me parezca importante porque sí, sino porque creo que tuvimos ahí un momento, diría incluso desde las izquierdas, pero en general, de desplazamiento de los sentidos comunes a nivel internacional sobre el papel que debía ejercer lo que decía, ¿no? Por ejemplo, el Estado como garante de derechos, como no solo garante de derechos, sino como un ente que incluso regule en situaciones extremas, en situaciones de emergencia, como era el caso de la pandemia. Y todo esto nos lleva entonces a pensar que, claro, un sistema como el neoliberal, que lo que propone justamente es la reducción del papel de ese Estado frente a las, bueno, básicamente quitarle músculo, ¿no? Al Estado, pues se ve completamente debilitado, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay un momento clave y por eso es que siento, y esto me parece importante, que ahí ha habido un segundo momento en estas extremas derechas actuales, ¿no? Un primer momento era un envalentonamiento que han empezado a tener en varios países. Recuerdo mucho el de Grecia, el de Alemania, incluso el francés, ¿no? Con Le Pen. Y bueno, para no hablar además de los países de la otra Europa, donde la cosa, como decimos siempre, va por otra velocidad, ¿no? Como el caso de Polonia, como el caso de Hungría, ¿no? Pero sí ha habido como un momento donde estos partidos disputaban políticamente y se anclaban mucho en el discurso migratorio, sobre todo aquí en Europa, pero que tuvo un momento de crecida importante con Trump que con la pandemia se vio frenado. O sea, hubo un momento ahí de freno, de detención, donde Trump se volvió, bueno, si Trump podía, pero había un momento de sentidos comunes que empezaban a variar por la situación de pandemia y a partir de ahí, insisto, se abrió como una grieta en ese espacio. Surgen, creo yo, las posibilidades de disputarle al modelo desde una alternativa real. Esta alternativa siempre me parece que va a ser progresista. Digo progresista por usar una palabra amplia del espectro de las izquierdas. Y claro, luego viene la reacción, ¿no? Que es esta especie de momento de reacción post-pandémico, si queremos, de las extremas derechas, que como digo es el último dispositivo, ¿no? De las oligarquías para sostener el poder, ¿no? Entonces yo por eso digo, creo que sí es importante entender la pandemia como un eje clave de todo esto. Pese a que ha pasado hace relativamente poco, ¿no? Y no somos muy conscientes de todos los impactos, yo creo que la gran disputa abierta sigue abierta por lo que se recuerda precisamente la pandemia. Entonces creo que eso es importante además como discurso para tomarlo en cuenta luego para otros discursos cuando pensemos pues en, yo qué sé, en banderas que deben defender los espacios progresistas, las izquierdas, etcétera, que sobre esto hablamos ahorita. Luego, Jorge me preguntaba sobre el poder mediático y el papel del poder mediático en defender el modelo económico. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, claro, esto es clave. De hecho, por una investigación que estoy haciendo aparte, he estado muy metida investigando en los buscadores de los medios, de 3 medios de comunicación peruanos particulares, RPP, Perú 21 y El Comercio, todo lo que haya dicho relacionado con la palabra constitución. Y es maravilloso el ejercicio empírico. Si alguien tiene tiempo, lo recomiendo. Es muy interesante cómo operan los marcos discursivos mediáticos con respecto al tema de la Constitución. Ya sea, bueno, ya sea no, siempre para defender la Constitución del 93, por supuesto, nunca para impugnarla o siquiera señalar que puede ser medianamente limitada, y cómo más bien se opera en demonizar a quien pueda plantear un cambio en esta Constitución. No me voy a detener en hablar de la Constitución, sino que quería utilizarlo como para entender cómo sí se delimitan sentidos comunes desde este poder mediático que, insisto, para mí sí es el pilar fundamental ahorita mismo de la disputa ideológica. No porque nos guste más o menos, sino porque es en el momento en el que estamos. Tal vez mañana más tarde sea otro, no lo sabemos, pero de momento los espacios mediáticos y por tanto los poderes mediáticos, porque son un poder, son el espacio de gran disputa ideológica y es ahí, por tanto, donde hay que disputar ideológicamente, es ahí donde hay que ocupar espacios. Soy la primera que defenderá que hay que ocuparlos todos, todos los más posibles, pero también creo que hay que pensar que con un discurso que vaya en contra de estos poderes mediáticos, siempre estarás en un debate peleando probablemente con el entrevistador o la entrevistadora o el que sea que conduzca el programa, y que entonces también es momento de pensar en cómo desde las izquierdas, algo que nunca se ha hecho de manera, digamos, más articulada, fuera de algunos intentos que seguramente son muy reconocibles, tenemos espacios de difusión mediática, tenemos medios de comunicación, dicho en simple y dicho en claro, no medios de comunicación partidistas,
sino medios de comunicación que disputen ideológicamente desde las izquierdas esta batalla cultural que precisamente se ejerce en estos otros espacios. Por si no queda muy claro, porque a veces en los términos teóricos no queda muy claro, voy a poner un ejemplo muy claro que a mí me pareció fundamental, que es el del debate cuando se estaba hablando de intervenir desde el Congreso, intervenir en la currícula de los textos escolares de los niños. No sé si recuerdan esto ya hace varios meses, estoy hablando de esto, varios meses. El que defendía esto en Canal N, en el programa de Jaime Chincha, que a mi juicio no tiene nada de progresista, claramente, pero me parece que dentro de ese rubro de liberales, periodistas, pues igual intentaba, yo diría que ahora ya no, pero en su momento intentó hacer algo medianamente serio, y que tiene un discurso más bien en este sentido de los derechos civiles y de la intervención en la currícula, que podría estar relativamente cercana a las izquierdas, por eso pongo este ejemplo. Lo vi entrevistar a Cueto, si no me equivoco. Y entonces empieza el debate y a mí me pareció interesante justo por ver qué tipo de marcos iba a mover en ese debate. Sabía que iba a defender Cueto, claro que iba a defender Cueto, que sí, que hay que intervenir, que los profesores no pueden enseñarle a masturbarse a nuestros hijos. Ese era el discurso de Cueto, ¿no? Era claro. Y en lugar de ver un Jaime Chincha que le rebata el marco, no el tema, el marco, ves a Jaime Chincha entrando en ese marco y decirle, yo creo que sí, que está muy bien que a nuestros hijos les enseñen a masturbarse. Creo que en ese momento para mí fue evidente por qué perdemos esa disputa ideológica. Porque incluso los defensores de una posición que parece una posición, estoy súper de acuerdo en que tiene que haber educación sexual para los niños y las niñas, por favor, pero no rebates el argumento entrando en el marco en el que precisamente te quieren hacer entrar para que no puedas rebatir ese argumento, porque entras en una disputa de otro tipo, y en los términos en los que precisamente te quería encajonar Cueto. A mí esto me parece interesante por eso, porque así como lo vemos en este caso, lo vemos en todos. Lo vemos en el debate de la nueva Constitución, lo vemos en los debates sobre los ronderos, lo vemos en los debates sobre si Castillo es de izquierdas o no es de izquierdas, que le preguntan a todas las personas de izquierda que se sientan en ese set de televisión como si a alguien le importara esto, y lo digo aquí claramente, o sea, como si a alguien le importara si esa fuera la gran pregunta que deberíamos hacernos. Y entonces terminamos entrando en esos marcos y ahí es donde te das cuenta de que claro que son importantes los medios de comunicación. No por el contenido, sino por el enmarcado del contenido. Y ahí es donde está la disputa ideológica. Esa es la disputa ideológica. ¿Cómo enmarcas la noticia de la que estás hablando? ¿Cómo enmarcas el tema concreto, la política concreta, la coyuntura de la que estamos hablando? Y creo que ese ejercicio es un ejercicio en el que las izquierdas nunca hemos entrado. En el Perú. O sea, muy poco. Muy poco. Y por eso digo nunca, porque no hemos entrado de manera seria, profesional, rigurosa y poniéndole todos los recursos, porque hemos obviamente puesto en prioridad otras cosas también muy valiosas, pero creo que esta es ahora mismo una fundamental. Y lo otro que decía Jorge, que me pareció súper interesante, no me lo quería soltar, es lo del eje de la corrupción, ¿no? Como también parte de uno de los pilares de este modelo posfascista de extremas derechas, me gustó, yo no sé si lo pondría como un pilar distinto porque creo que necesariamente la corrupción está vinculada al neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo justamente se ancla en la precariedad institucional. La precariedad institucional necesariamente genera corrupción. Pero sí, creo que hay que ponerlo, sobre todo además por el caso peruano, me parece fundamental señalar la corrupción también como uno de los ejes. Luego, Eduardo ha hecho varias anotaciones, me parecen muy interesantes todas. Me ha gustado el fascismo histórico, esto es verdad también. Cuando has hablado del culto a la guerra, que además, como una de las características de los fascismos en general, o de este fascismo histórico, como lo has llamado, que estoy de acuerdo, me ha recordado precisamente al papel que está jugando el fascismo europeo actual dentro de este marco de la guerra ruso-ucrania. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la semana pasada estuvo en Italia, en su primer encuentro, el presidente español, que es un presidente del Partido Socialista, ojo, del Partido Socialista de izquierdas, se ha ido a Italia a reunir con con Giorgia Meloni, la líder fascista, y a dar una entrevista a ambos, unas declaraciones a la prensa y tal, básicamente diciendo que tienen mucha sintonía en las políticas migratorias que hay que implementar ahora de cara a este contexto europeo y bla, bla, bla. Con el beneplácito de todos los medios de comunicación españoles e italianos. Españoles e italianos.
Y esto lo que nos demuestra es que, claro, a Europa le molesta el fascismo ¿cuándo? Esa es la pregunta. Resulta que a Europa no le molesta el fascismo. Y en un periodo de guerra, cuidado. Si Meloni está de acuerdo con sostener a la OTAN y aplaudir a la OTAN, es de las nuestras. Y eso es precisamente lo que está pasando. Que la Unión Europea está jugando un rol de subordinación a los intereses de Estados Unidos y a la OTAN precisamente en este contexto de guerra. Y entonces la fascista ya no es fascista, es colega. Es colega. Y esto me parece bien importante cuando hablamos pues de esto, ¿no? De las características del fascismo actual y donde yo creo que, por supuesto, la guerra juega en este momento un papel importante, como lo ha jugado siempre, y es que al final seguimos hablando de lo mismo. El fascismo como el último recurso de las élites y las oligarquías para sostener su poder. Al final es lo mismo que hacen también los Estados Unidos, es lo mismo que hacen en Italia, es lo mismo que hacen hoy en España yendo a blanquearle la cara al fascismo italiano. La misma Meloni que estuvo en el discurso de Vox, que dio la vuelta al mundo pues por un discurso básicamente anti-mujeres, vamos, no lo voy a mencionar, basta con que busquen Giorgia Meloni, es lo primero que les sale en el buscador, ¿no? Entonces creo importante por eso entender esta lógica donde el fascismo es perfectamente aceptado y avalado en este momento, como ha sido siempre, pero hoy sobre todo, lo apunto para el hoy, estos posfascismos que yo digo, estas extremas derechas, son válidas en la medida en que sostienen el modelo. Esto para mí es fundamental. Para Eduardo es la lógica capitalista, te lo compro. Para mí es el modelo, pero me parece que apuntamos básicamente a lo mismo. Entonces creo que eso es lo que hay que entender y por eso es que Perú sí es importante, ¿no? Porque básicamente Perú supone eso mismo en nuestra región ahora mismo. Es ese baluarte liderado por Boluarte, ¿no? Ahora mismo en la región. Es ese baluarte del fascismo ahora mismo en la región porque entra en esas lógicas. Y entonces, claro, es aceptable, ¿no? Es aceptable. No es aceptable por el fascismo por supuesto que sí, porque ve que es su colega que hace lo mismo, implementa el mismo modelo. No Boluarte, toda la coalición que gobierna, como digo, que son todos los poderes que perdieron en 2021. Pero me refiero a que las fuerzas que se supone que son democráticas, que se supone que son liberales, o sea, que deberían ser las que defienden su democracia liberal, no las de izquierda, pero esas fuerzas son las que avalan estos fascismos porque al final del día defienden la misma lógica. Esa es, creo yo, la clave, ¿no? Y por eso cuando hablamos de democracia liberal, eso también lo mencionaba Eduardo, estoy de acuerdo. Estamos en este momento maravillosamente paradójico, donde los que defendemos la democracia liberal somos los que siempre nos hemos opuesto a esa democracia porque la consideramos limitada, y los grandes artífices de esa democracia liberal son los que han renunciado a ella y se han tirado al monte del fascismo. Estamos en ese momento histórico, que me parece que también hay que señalarlo, porque de alguna manera lo que hemos evidenciado es que la democracia nunca fue un consenso. Nunca. Ni cuando se instauró la democracia liberal tras el periodo de la guerra, nunca fue un consenso. Siempre fue el resultado de una correlación de fuerzas. Una correlación de fuerzas donde se beneficiaban algunos. En el momento en que eso cambia, se acabó el consenso democrático y lo hemos vivido en la región y lo estamos viviendo en Perú ahora mismo, ¿no? Y luego lo otro que señalaba Eduardo, que me pareció interesante también, lo de la capacidad de esa derecha para apropiarse de los discursos. Sí, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derechas. Es un título provocador que yo no le compro, pero el libro está muy bueno. Creo que busca justamente eso con el título. Yo no diría que la rebeldía se volvió de derechas, pero sí me parece que lo que está planteando es que se ha puesto de moda, de alguna manera, a partir de que se han apropiado de los discursos de impugnación que habían sido tradicionalmente de los sectores más bien progresistas. Y esto no es falso. Pero esto que decía Eduardo, por ejemplo, esto del ecofascismo, ¿no? En realidad tampoco es nuevo. En realidad, la lógica capitalista, para seguir usando tus términos, siempre ha hecho eso. El greenwashing es también eso. O sea, cuando los capitalistas, o digamos, los grandes referentes del pensamiento capitalista te dicen cosas como, para defender el medio ambiente tienes que apagar la luz 1 hora al año, vamos a apagar todas las empresas las luces y vamos a ser súper ecologistas y vamos a defender el medio ambiente. Y al día siguiente te están diciendo que igual solo hay un modelo, el extractivista, y que está muy bien y que la consulta previa es una tontería y todo lo demás, están haciendo greenwashing. Y están haciendo ya esto, le están abriendo las puertas a ese ecofascismo, de facto, porque están anulando la disputa que hay del ecologismo, que es una disputa con el capitalismo. Del mismo modo, cuando te dicen en Interbank que son muy amigos del colectivo LGTBI porque han puesto sus luces de la bandera gay en el edificio de la Javier Prado, pues claro, cuando el día siguiente lo que hacen es censurar la película de Buzz Lightyear porque tenía un beso de 1 segundo entre 2 mujeres, o
o despiden a personas por su orientación sexual en sus sedes, vemos que eso claramente es un discurso fachada. Pues eso le abre la puerta a estos discursos que no son posibles, porque intentan quitar del discurso el componente político impugnatorio del sistema, que eso es algo que desde los feminismos yo creo es de donde mejor se ha combatido. Lo siento por los amigos ecologistas y los amigos del colectivo LGTBI que lo hacen muy bien también, pero creo que las que mejor han disputado esto han sido precisamente las mujeres feministas, porque han sido capaces, estoy hablando desde Fraser hasta adelante, ¿no? De entender la disputa capital-trabajo, capital-cuidados, capital-tiempo, ¿no? Y plantear que el capital es el problema y que no es un tema de mujeres, no es un tema de género, sino es un tema de sistema de poder. Y esto que las mujeres sí han hecho es lo que hace pues que se evite que puedan robarnos la agenda feminista desde los fascismos ahora, pero que como digo, el capitalismo ya lo intentó hacer. Y esto es lo que pues Fraser denuncia como ¿cómo era? El progresismo liberal, si no me equivoco, cuando habla del Partido Demócrata como básicamente un partido capitalista más, y tiene toda la razón del mundo, un partido capitalista absolutamente, ¿no? Entonces, creo que al final del día en realidad hablamos de lo mismo, solo que en una versión exacerbada, cuando hablamos de la versión fascista de cómo nos roban estos discursos. Pero en realidad, como digo, es la misma operación que desde el capital hacen toda la vida, con todos nuestros discursos, y por lo mismo hay que estar más atento y rebatirlo, ¿no? Luego, Alejandro, que nos estaba hablando desde el centro, comentaba sobre el tema de... vale. Bueno, Alejandro y Patricia un poco van en lo mismo, ¿no? Porque Alejandro hablaba del tema de organizaciones y de cómo se han desvinculado a las pulsiones más bien sociales, a la gente, la fractura, decía. Y Patricia también nos decía un poco ahora qué toca, ¿no? Y cómo disputamos esto. A ver, yo aquí siempre tengo un cierto cuidado porque siento que no me corresponde dar recetas tampoco. Planteo un poco mis intuiciones, ¿no? Yo sí creo, y en esto sé que seguro no estaremos de acuerdo algunos, pero planteo la duda. Yo sí creo que no estamos en un momento en el Perú donde el clivaje que opere sea el de las izquierdas y derechas. Y creo que esto, así como no opera en el Perú, tampoco opera en varios otros países ahora mismo, ¿no? No es izquierda versus derecha lo que hace que la gente se sienta más o menos representada en un sector ahora mismo. Ya quisiera yo, porque soy una mujer de izquierda y me gustaría, ¿no? Pero no es así. El clivaje que opera es otro. Creo que la evidencia está, de hecho, ahora mismo en la calle, ¿no? Tú en la calle no encuentras a la izquierda movilizada hace más de 3 meses. Ya quisiera yo que la izquierda movilizara 3 meses la cantidad de gente que se está movilizando en el Perú. Estaría feliz, estaría saltando en un río. No es la izquierda, ¿no? No es gente que se identifica de izquierdas, hay gente que sí, seguramente, pero no es la mayoría, y es otro clivaje. Y esto lo vimos también en las elecciones del 2021. Y no lo vimos solo en las elecciones del 2021, que eso también hay que recordarlo, lo hemos visto ya antes. Creo que el clivaje que opera mejor ha sido siempre el clivaje, digamos, élites versus pueblo, si queremos, entre los términos más laclonianos, más de populismo duro, o si queremos los de siempre y los nunca, o si queremos el establishment y la gente, pero ya me entienden, ¿no? Creo que queda bastante claro que estoy planteando una división, un eje, por eso digo, 2 clivajes diferentes al de izquierda a derecha. Y en ese sentido creo que el deber de la izquierda, entonces, no es forzar otro clivaje o analizar desde un clivaje izquierda-derecha, que encontraría yo errado en este momento político peruano, sino entender el nuevo clivaje y desde ahí trazar otras coordenadas de identificación popular. Lo que vemos ahora es otro tipo de sujeto político, un sujeto político popular, plebeyo, diría yo. Me gusta además la connotación de plebeyo porque incluye además una amalgama de clases sociales que me parece importante, desde los empresarios de Gamarra, llevando prendas a la gente que estaba en Plaza Mango Cápac en enero, o repartiendo agua a las personas que venían y que se quedaron fuera porque tomaron la Universidad de San Marcos, ¿no? Fueron empresarios de Gamarra que te dirían, te callarían la boca si le dices, oye, tú eres de izquierdas, te dirían, ¿qué hablas? Son muchas veces hijos de este mismo sistema, son hijos del sistema neoliberal, se han comprado el discurso del emprendedurismo y trabajan dentro de órbitas de informalidad, por supuesto. Pero entienden de lucha de clases también claramente. Y entienden que su clase, de alguna manera, está en las calles, ¿no? Y creo que ese es el clivaje que ahora mismo opera, y por eso siento que cuando dicen cuál es el papel de las izquierdas, yo diría, primero estar en las calles, que es lo primero que digo. No sé por qué eso no está ocurriendo ya del todo,
así no estés liderando la calle, porque a lo mejor a la izquierda no le toca liderar. También creo que eso es clave en este momento, ¿no? A lo mejor lo que tocan es nuevos liderazgos que están surgiendo ahí, que existen ahí. Cuando me dicen no hay líderes en las manifestaciones, yo le digo, esto es mentira. Esto es mentira. Ninguna manifestación de más de 3 meses se sostiene sin liderazgos. Lo que pasa es que hay un montón de líderes más bien, y son bastante desordenados, pero hay liderazgos, y están movilizando a mucha gente. Y tienen otros tipos de representación, y me parece que eso también es rico, es nuevo, y creo que las izquierdas deberían estar ahí, lo primero. Y lo segundo es que lo que sí podrían sumar las izquierdas es en todos los espacios que las izquierdas ya han construido de años, ¿no? Cierta institucionalidad precaria, yo lo sé, ilimitada, pero cierta institucionalidad que pudiera dotar de esa institucionalidad a las expresiones que ya están en las calles. Justamente sumar desde eso que ya es un capital simbólico y político a algo que ya se está movilizando en las calles, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde habría que ir más que por pensar en qué izquierda debe liderar, qué líder debemos poner, cuál es el nombre que viene, o lo peor que he escuchado, cómo organizamos al pueblo, y es como, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién eres? ¿Quién te ha votado para organizar el pueblo? El pueblo está organizado, señores. Bajen al pueblo y ahí se verá. O sea, dejemos de... Nosotros somos llamados ahorita mismo a la humildad. O sea, yo hago este ejercicio. Por favor, hay que tener un poco de humildad, porque creo que deberíamos tomar lecciones de las cosas que hemos aprendido. Y Pedro Castillo es una lección. Es una lección. Más que alguien del que hay que escaparse y decir que es un apestado y tal, que también lo ven algunos sectores de izquierda, es una lección para las izquierdas, Pedro Castillo. Y creo que hay que tomarla, más que rechazar y lo que pueda generar. Y lo otro que también apuntaba Alejandro, que no quería no comentarlo, ¿no? Cuando decía cómo Perú Libre también ayuda a estos discursos, y tiene razón, ¿no? Cómo se pacta a veces con este fascismo, y te tiene toda la razón. Yo quería mencionar una cosa que no había dicho en la charla inicial y me parece importante, y es que la extrema derecha no gana cuando llegan los gobiernos. Eso es lo máximo de su victoria. Pero la extrema derecha gana antes. O sea, la ultraderecha gana cuando logra marcar la agenda desde sus coordenadas. Con eso ya ganó. Nuevamente, batalla cultural. Y en este momento, esa disputa está completamente abierta. Diría yo incluso que quienes marcan la agenda están más en las calles que en los poderes, pese a que los poderes están todos ahí férreos sosteniendo el régimen. Pero sí que hay que entender que el carácter de la ultraderecha no es solo gobernar, eso también les interesa, pero lo que están haciendo antes es la disputa previa, es la disputa por posicionar los temas de agenda, posicionar el enmarcado de los temas, el tipo de conversación, en última instancia, que tenemos, ¿no? Creo que ese es importante precisarlo, ahí es donde ganan, de hecho, ahí es donde ganan, y sobre todo cuando hay medios que terminan legitimando esos discursos, ¿no? De odio, de discriminación, en fin, desde esos marcos, desde esos valores, terminan legitimándolos en los medios, ¿no? Luego tenía a Mario, que fue el último, sí, y que mencionó a Paco Durante, me encanta cerrar con eso también. Paco Durante fue amigo y le tengo harto cariño, de hecho para mí era un maestro también, podemos hablar en más de una ocasión. Y a mí tal vez de las mayores lecciones de Paco justamente es algo que repito y repito y repito, que es lo del nudo del poder, ¿no? Yo a lo mejor no utilizo nudo de poder, hablo de la coalición de poderes, pero es en realidad el mismo contubernio. Es el mismo contubernio. Creo que Paco fue de los primeros en señalar lo que ya era obvio, pero en señalarlo con cuidado, en ponerlo sobre papel. Y creo que ahí tenemos muchísimo que aprender sobre ese nudo de poder, que es, por cierto, el nudo que opera hasta ahora, claramente, ¿no? Y esto me parece bien importante, sobre todo cuando yo entiendo que no quiera dársele peso a Dina Boluarte como Dina Boluarte, yo tampoco se lo doy a ella, pero sí creo que Dina Boluarte no es Dina Boluarte, pues es, digamos, la punta de un iceberg de toda una coalición que se ha gestado justamente sobre este nudo de poder que denunciaba Paco Durán. En realidad, cuando algunos dicen lo hace todo más rápido que Fujimori, he leído ese análisis también, ¿no? Es incluso más feroz que Fujimori porque es más rápida, mira lo que ha hecho en 3 meses. Claro, pues porque en realidad nunca sacamos al Fujimorismo, sacamos solo a Fujimori. Toda la arquitectura que posicionó a Fujimori en su dictadura no la tocamos cositas de esa arquitectura, pero la arquitectura se sostuvo. Y no me refiero solo a la Constitución, que me parece fundamental, sino me refiero en general a la arquitectura de poder que él estableció y que hizo precisamente que cuando una persona como Dina Boluarte decide sumarse al golpe de las élites e implementar su golpe, tengan la arquitectura para
hacerlo con todo y muy rápido, ¿no? Y entonces ahí tienen al poder económico, al poder empresarial, al poder judicial, al poder mediático y al poder político operando todos en una sola línea y en una sola dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque esa arquitectura ya existía. Por eso es que era más rápido y más fácil, ¿no? Y lo único que tienen enfrente es al poder popular. Entonces, creo que eso es también importante pues, para entender, por eso creo que Paco Granda era muy preciso, ¿no? En estas cosas. Y luego me mencionaba Mario sobre el tema de los límites. Esto me parece interesante, a partir del tema del capital extranjero. Sí y no, diría yo, porque volviendo un poco al inicio con el tema de la OTAN que mencionaba, al final del día, o sea, América Latina y en particular algunos países como el Perú, con una mentalidad tan colonial por parte de nuestros poderes empresariales, precisamente, no van a tener ningún problema a renunciar a sus soberanías por subyugarse a capitales extranjeros. No van a tener realmente un problema. Van a ser los primeros en arrodillarse ahí. O sea, yo creo que podrán tener algún reparo económico, será resuelto fácil. O sea, yo creo que a la hora de la hora, y esto lo vemos mucho, necesitamos un poder empresarial y un poder económico, diría yo, un sector, si queremos, pero bueno, me gusta hablar de poder, patriota. Pero cuando digo patriota, me refiero a patriota de verdad, que en efecto apueste por el mercado nacional, que apueste por crear trabajo aquí, por pagar impuestos aquí, etcétera, etcétera, y no a poderes como los que tenemos actualmente, que en realidad operan aquí, pero no se sienten de aquí, y tienen muchas ganas más bien de sentirse de fuera y de cambiar de pasaporte si pudieran, y de nacionalidad también. Entonces creo que ahí dentro de esa lógica, más bien el capital opera bien, justamente, ¿no? Porque, insisto, es una cuestión financiera, donde además opera una cuestión cultural, que es el colonialismo, ¿no? Entonces yo creo que eso en realidad se resolverá fácil, se resuelve relativamente fácil, pero me parece interesante plantearlo como una limitación o como una contradicción, porque sí que creo que es, igual no es un factor menor para quienes buscan más bien señalarlos y disputarles a ellos el espacio. O sea, creo que a nosotros nos resulta más interesante como reflexión desde el otro lado, digamos, ¿no? Desde la otra orilla, de la orilla de las izquierdas, de la impugnación, de la transformación, ¿no? Y quería terminar con una cosa que creo que también apuntaba Eduardo, si no me equivoco, ¿no? Sobre a la gente no le preocupa el tema, claro, eso es verdad. En Perú además hay muy poco conocimiento de lo que pasa en el mundo exterior. En general los medios creo que tienen una página de Mundo que se llama Una Página Mundo, o como Suerte 2 el domingo, y poco más, ¿no? Esto es verdad. No hay mucho interés y en realidad tampoco hay mucha oferta. También es verdad que ahora con las nuevas tecnologías esto puede variar, pero el interés sigue siendo reducido, ¿no? Pero sí creo que la clave no es entender a las extremas derechas como, insisto, las agrupaciones políticas que integran ese universo, sino como la cosmovisión en sí, y eso sí les interesa. Lo que pasa es que para eso hay que disputarles desde ahí la batalla, ¿no? Desde esos valores que defienden, ¿no? Cuando dicen que son ellos los defensores de la vida y que todos los demás, donde nos meten a los terrucos, según ellos somos lo mismo que los comunistas, que somos lo mismo que los caviares, los tres somos lo mismo, bueno, cuando nos meten en ese saco nos dicen que nosotros somos los defensores de la muerte, básicamente, porque ellos son los defensores de la vida, es ahí desde donde se disputa. Eso es disputar al fascismo. O sea, no necesariamente, es verdad, no les interesará el Foro de Madrid y tal, pero ese tema sí les interesa. Ese tema sí está en la agenda, ¿no? Del mismo modo que, pues, pienso en otras cosas, se dicen defensores de la vida, del mismo modo que se dicen también, pues esto, defensores de la patria, ¿no? Con el honor y gloria a la policía, con el tal, pues lo mismo toca hacer, ¿no? Es disputarles desde ahí, desde todas estas palabras, yo soy muy pesada con esto, ¿no? Las palabras son nuestra principal herramienta de sentido, entonces disputarles todas las palabras, libertad que nos la quieren quitar, democracia que ya nos la han quitado, por cierto, que sabía que resignificarla pronto, y como digo también, economía, hay tantas palabras y por supuesto fascismo también, la meto ahí, porque creo que es importante señalarlos, y creo que lo apuntaba bien, mira, justo ahora estaba bien en el chat, lo apuntaba bien Patricia, ¿no? El tema de que hay que decir que ellos no son defensores de la vida, son defensores en realidad son defensores de la muerte, son defensores de desigualdad o la vida solo para algunos, son defensores de sus vidas en todo caso, pero eso que acabas de hacer, Patricia, es precisamente lo que siento que es lo que sí importa. Entonces, es verdad que a la gente puede interesarle quién es Vox, Santiago Abascal y ya, pero el discurso de fondo, la cosmovisión, el modelo que defienden, eso sí está en disputa ahora mismo. Está en disputa en el Perú, abiertamente. Y creo que ahí es donde necesitamos entrar.
a quebrarles los sentidos de las palabras, a no permitirles, yo soy provida, perdón, usted no es provida, o sea, callarlos desde saque, no aceptarles esa premisa, porque ese es el marco de comunicación que ellos buscan para justamente sostener su espacio, su arraigo y su modelo, y lamentablemente nuestros medios de comunicación también se compran esas cosas, si no, no verías una portada del Comercio que dice Gran Marcha Provida en Lima. Pues claro, si tuviéramos un poder mediático que les rebatiera esa palabra, sería diferente. Entonces, yo sí creo, y con esto acabo, pero no es que soy muy pesada con esto, que hay que tomarnos en serio la disputa mediática con esta gente. Y cuando me refiero a disputa mediática, me refiero a la disputa discursiva. Todos los medios los metería dentro, las redes sociales, las columnas de opinión, los podcasts, entrar en los medios de comunicación cuando nos llaman o forzar que nos llamen y crear medios de comunicación, pero no para tener un programa donde cuente una cosa, sino para enmarcar la noticia ideológicamente distinto y disputar ideológicamente lo que las derechas, bueno, las extremas derechas, como digo, en realidad ya están haciendo, diciendo que nos llevan la delantera, lamentablemente. Así que hay que empezar a operar desde ahí. Y eso sería. Muchas gracias, Laura, por esta excelente exposición y estos tus comentarios. Particularmente me ha gustado bastante. Bueno, agradecerte, ¿no? Sabemos que ahora tienes otra reunión. Le pedimos a todos los participantes, también le damos las gracias. Y bueno, nuevamente muchos aplausos virtuales para Laura.